Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Wind Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, 59 sistemas de cable en todas las provincias y pueblos de la República Dominicana, en el satélite Eutel para Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web, sumundotv.com. Además, masivamente en las redes sociales, llegando a todo el mundo. Además, análisis inéditos en los periódicos Primicias Impreso, Primicia Digital, primicias.net, primicias.com.do. En las últimas horas, la reunión sostenida por el gobernador del Banco Central y un equipo técnico del Banco Central con integrantes de una misión técnica del Fondo Monetario Internacional es el tema fundamental en materia económica en la República Dominicana. La inflación, la moderación en la demanda interna, la situación económica global, el impacto del petróleo, todo lo que tenga que ver con la economía dominicana son temas de interés para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. En esa reunión se habló de manera profunda de la moderación de la demanda interna y el deterioro del entorno internacional. Esta última parte es muy analizable porque cuando se habla de deterioro internacional al mes de mayo, creo que ha habido cambios en contra de ese deterioro. El país ha visto y el mundo la reducción considerable en el precio del barril del petróleo que motiva a amplios sectores de la República Dominicana a reclamar una reducción en los precios de los combustibles, además de que incide en los costos de la generación eléctrica y tomando en cuenta la generación con carbón en Punta Catalina, los crecientes aportes de la energía solar y de vientos, naturalmente admitiendo que por la sequía la producción de energía ha caído en un 30% en las hidroeléctricas, pero hay que llegar a la conclusión de que los costos de producción de la energía eléctrica han disminuido y por lo tanto le quita presión a ese deterioro del entorno internacional junto a los precios del petróleo, la caída en los precios de las materias primas, en los fletes y además un logro que está vinculado inclusive a ese diálogo en el día de ayer entre el Fondo Monetario Internacional y las autoridades del Banco Central, es la apreciación del peso dominicano y un dólar que se encuentra a 55.20, 55.25 para la venta y 54 pesos con centavos para la compra. La inflación en República Dominicana debe ceder de manera real y es un buen momento para que comience a ceder la inflación, aunque hay precios de productos como los salamis
que aumentan por el 18% del ITEVIS. Naturalmente ha cambiado del frío al calor y esto hace que comiencen a bajar los precios de los plátanos, cuya producción debe ser también incrementada en la República Dominicana para no solamente atender el mercado interno, sino también el mercado de la exportación. En el año 2023, el país debe cambiar la tradición de importar plátanos en algún momento de altos precios a exportar plátanos del Cibao, de Moca, de la línea noroeste, Cibao Central, y allá en la laboriosa comunidad de Barahona, en Vicente Noble, en Tamayo, en Uvilla, en la provincia de Bauruco, para definitivamente generar divisas a la economía dominicana e internacionalizar el plátano dominicano para ponerlo a competir con los plátanos de Ecuador y de otros países. Ahora que se encuentra el Fondo Monetario evaluando la economía dominicana, se habla, y lo hace hoy el periódico El Día en su nota editorial, cuando dice parar la inflación sin parar la economía. Cuando el Banco Central habla de que la inflación está cediendo, también el Banco Central debe ir pensando poco a poco en abaratar el costo del dinero, cuya tasa de referencia del Banco Central ha llegado a una tasa de interés de 8.50, que incide precisamente en esa moderación de la demanda interna. Si hay moderación en la demanda interna, hay menos demanda de divisas, de dólares, y eso favorece la lucha antiinflación, pero además le da mayor valor al peso dominicano. Hemos visto que en el mes de abril la Dirección General de Impuestos Internos ha recaudado 74.000 millones de pesos en el mes de abril, lo que significa más de 6.000 millones y pico de pesos por encima de lo recaudado en igual periodo del año 2022. Habría que ver cuál será precisamente el impacto de la moderación en la demanda interna en los meses posteriores a partir de abril en la economía dominicana. Pero no me gusta que se siga hablando mucho del deterioro internacional, porque con la mejoría del entorno internacional, aquí no ha bajado ningún precio. Aquí el galón de aceite comestible, a pesar de la reducción de las materias primas y los fletes y del dólar, no ha bajado un solo peso. Pero se mantienen los precios de los combustibles, como un galón de gasolina premium a 293 pesos. Y en las calles andan hablando en todas partes de la diferencia que hay entre el ministro de Industria y Comercio cuando estaba en la oposición, Víctor Ito Bisonó, y el Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES. La gente anda preguntando por la fórmula de Ito Bisonó que le vendió al país sobre los precios de los combustibles con tanto encanto cuando estaba en la oposición.
hay que bajar los precios de los combustibles, hay que bajar los precios de la comida y hay que decir que no basta con ese comunicado publicado ayer por una institución del Estado comparando la inflación dominicana con la de otros países. Pero el ingreso del dominicano, la distribución de la riqueza en el país no es igual a la de otros países, como tampoco son iguales los salarios comparados en diferentes naciones y República Dominicana. Yo quiero resaltar de la reunión de ayer con el Banco Central, la reunión del Fondo Monetario Internacional. Quiero resaltar un elemento positivo que el Banco Central menciona en el documento de prensa sobre la reunión con el Fondo Monetario, y es que ciertamente el país ha logrado reservas internacionales netas, récord en la historia económica del Banco Central, con unas reservas que a mí me complacen, que llegan casi a los 17.000 millones de dólares y que son reservas que garantizan por lo menos 6 meses de importaciones. Si usted quiere tener algún análisis adicional a lo que estoy diciendo, el 16 de agosto del 2004, el país tenía un banco central con reservas de menos 19 millones de dólares. Hoy, las reservas internacionales, y se los reconozco a Héctor Manuel Valdés Albizu y su equipo, el país tiene casi 17.000 millones de dólares, como también un país que ha generado en el año 2022 cerca de los 39.000 millones de dólares en actividad económica, aunque quiero decir, no tiene nada que ver el Banco Central con lo que voy a decir. El país ha abusado del endeudamiento público, de los presupuestos deficitarios. Y yo recuerdo en una conversación que sostuve, la única en vida que sostuve con el expresidente Joaquín Balaguer, en un encuentro donde el doctor Balaguer me decía que uno de sus grandes éxitos en el poder era la prudencia de manejar los fondos públicos y además favorecer una mayor inversión en el gasto de capital para mover la industria de la construcción en toda la República Dominicana. Y recuerdo que el doctor Balaguer me llegó a decir el impacto que tenía el ingreso de un trabajador de la construcción que se levantaba comiendo la comida de la doñita del barrio, alimentando los colmados y además aumentando los ingresos seguros para el sustento de sus familias. El endeudamiento público ha sido mortal en todos los gobiernos de la República Dominicana, pero agravado a partir del año 2000, cuando se hace fiesta con la deuda que hipoteca el presente y futuro de los dominicanos. Y lo grande del caso es que tenemos una Cámara de Cuentas que muchas veces es calificada por el pueblo como una Cámara de Cuentos
que no se ha atrevido a auditar el uso peso a peso de ese dinero tomado prestado y que hoy sobrepasa los 54.000 millones de dólares, una cifra escandalosa. Mientras vemos esa cifra escandalosa de los 54.000 y pico de millones de dólares y el cuento económico de que podemos seguir tomando miles de millones porque tenemos un Producto Interno Bruto de 114.000 millones. El país no debe creer esa versión. Hay que parar el endeudamiento público excesivo y abusivo. Hay que retornar a presupuestos no deficitarios. Hay que hacer una reingeniería en el Estado Dominicano, pero parece que no les interesa porque a cada momento están sometiendo la creación de nuevos ministerios que no se necesitan en el país y que lo que traen es más gasto público, menor eficiencia. Yo recuerdo que Edificaciones era un departamento muy eficiente en el Ministerio de Obras Públicas, pero habría que crear un Ministerio de Viviendas y Edificaciones. Si usted busca las estadísticas de quién construye más vivienda entre el sector privado y el gobierno, usted se va a dar cuenta de que el sector privado lidera la construcción masiva de viviendas y por eso usted escucha más el nombre de Rafael Bisonó, de la constructora Bisonó y otros promotores de construcciones de importantes proyectos de viviendas, más que los funcionarios del sector público. Si usted ve que en el país hay 6 fábricas de cemento, mayoritariamente el sector privado es líder en la demanda de cemento, pero también con las ventas récord de la fundita de cemento y el quintal de varilla que compran en nuestros barrios y que tienen un peso económico de alta incidencia. Me despido. Que el Fondo Monetario Internacional debe investigar el tema profundo de la inflación. No es posible que para comerse una libra de bistec de res de cadera, el dominicano tenga que buscar casi 240 pesos. Pero si el dominicano quiere comer carne California de res con hueso, tiene que buscar 189 pesos. Ya el pueblo no puede ni siquiera comerse los camarones de Sánchez, los camarones flechú de Sánchez, por el precio de 300 pesos la libra. Pero el pueblo pasa trabajo también con una libra de carne de res molida a 190 pesos. Para el pueblo hacer una sopa con pecho de res comercial tiene que buscar 125 pesos. Y si quiere comerse unas rodajas de dorado, un pescado que abunda en el país, hay que buscar 310 pesos mínimo. Por suerte, la merluza congelada tiene un precio más económico y si usted aspira a comer carne de res, usted tiene algunas opciones para no caer en el amplio mundo inflacionario de los cortes carísimos de la carne de cerdo. Y este programa le insta
a que coma lomo de cerdo cibaeño, paleta de cerdo, pierna de cerdo, patica de cerdo para hacer un patimongo, un plato tan popular, el patimongo. La pata de cerdo, la pata de vaca, con el mondongo dominicano. Esperamos que la reducción de la inflación baje los precios de la pechuga de pollo. Y si usted quiere comerse un pescadito un poquito más económico, ahí usted tiene el filete de mero basa, que por cierto tiene un precio más o menos ahí. Y comerse de vez en cuando una tilapia de esa de la presa de Atillo allá en Cotuí. Pero hay que bajar los precios de los quesos, del salami, del jamón, del pan, del arroz, de la pasta de tomate. Hay que abaratar los guandules con coco, que vergonzantemente una lata de 15 onzas ha llegado hasta 125 pesos en el país. Derrotar la inflación, gobernar para las mayorías, bajar los precios de los combustibles, bajar más el precio del gas propano para encender millones de estufas, forman parte de la propuesta de Hablando la Verdad y el periódico Primicias para derrotar una inflación que desestabiliza el pueblo dominicano, fundamentalmente golpea a la clase media y a los desheredados de la fortuna. Así es que hay que hacer, como lo ha hecho en las últimas horas el obispo, mi gran amigo Víctor Masalles, a mi juicio, quien reúne las condiciones para ser el próximo cardenal católico en la República Dominicana. Monseñor Víctor Masalles denuncia la operación de una mafia arenera en las dunas de Baní. Y dice que en el país hay una industria de la construcción que utiliza 15.000 millones de pesos en arena. Y es más fácil cogerla de lugares cercanos como las dunas de Baní, porque quieren convertir ese lugar en un vulgar negocio, cogiéndose la arena que es patrimonio público del pueblo dominicano. Se está quejando Masalles del Ministerio de Medio Ambiente y está atacando a mi maestro en las aulas universitarias, Miguel Seara Hatton, como ministro, pero está muy grave la denuncia de una mafia que opera ya en Baní, según el obispo, y que hay que derrotar. Yo creo que hoy el Ministerio de Medio Ambiente debe mandar a apresar a los integrantes de esa mafia, que deben ser condenados a cadena perpetua por cometer un crimen ecológico contra la naturaleza, contra las dunas en Baní. Esas dunas no fueron creadas para que un grupito de negociantes y de mafiosos, comerciantes y mafiosos, se estén robando la arena de las dunas de Baní, un área protegida. Hago un llamado
al ministro de Medio Ambiente, mi gran maestro Miguel Miki Seara, a quien respeto y admiro desde que lo conocí y desde que comenzó a hablar de temas económicos desde Santiago de los Caballeros, en los tiempos del CIECA, de un centro de investigación económica, luego en las aulas de INTED, también en las aulas de Naciones Unidas, donde participé en importantes jornadas de formación con Miguel Seara como maestro. Creo que hay que parar definitivamente lo que ocurre con las dunas. Y en La Victoria, en Najayo, a donde llevan gente que se roban un pollo, deben esperar a los que se han robado, los que se están robando, los que están haciendo mafia con las dunas de Baní. Señores, pero eso es un crimen de lesa humanidad lo que están cometiendo ahí. Y no hay un solo preso. No hay un solo preso por la destrucción de las dunas de Baní. Pero tampoco se conocen los presos por cerca de 500 incendios forestales, la mayoría de los cuales, según la Academia de Ciencia de la República Dominicana, tuvieron manos ocultas y hoy se benefician de la impunidad y la falta de sanción porque no les importa destruir los recursos naturales de la República Dominicana, como tampoco hay presos. No hay presos por la destrucción de los manglares allá en la provincia de Montecristi. Tampoco hay presos por la destrucción de Loma Novillero, por importantes puntos de la cordillera central, por ataques a la cordillera septentrional, que usted lo ve cuando circula por la circunvalación norte en Santiago de los Caballeros. Pero tampoco hay presos por unas destrucciones que hay ahí en La Vega de las montañas, en plena cordillera central. Tampoco hay presos de personas que destruyen los árboles para llevar ganadería a las montañas. Miren ese desastre. Y tampoco hay presos por los hornos de carbón allá en el suroeste para, en una asociación de haitianos y dominicanos, quemar los árboles dominicanos para producir carbón, para enviarlos a Francia. Entonces debemos poner la guardia, los organismos de inteligencia, el Ministerio Público, la Procuraduría de Medio Ambiente y toda la sociedad dominicana a comenzar a enfrentar el problema, comenzando con la mafia que denuncia Monseñor Víctor Masalles. Además se puede seguir con los destructores del río Nizao, con los destructores y los areneros de San Cristóbal, que se han comido esos ríos, al igual de lo que está ocurriendo con el Yuna y los ríos en la provincia de Bonao, de La Vega, en la línea noroeste y muchos puntos del país. Hay que investigar todos los incendios que hubo en el este del país, ahí cerca de esa zona turística, en Verón, en la autovía del este, y quizás necesitemos el estadio Quisqueya para llevar presos uno a uno, someterlos y botar la llave, someterlos y botar la llave contra los destructores de la naturaleza en la República Dominicana. Circule por el sur
y da pena ese río Nizao. Sígase adelante y usted verá otros ríos. El río Panzo, allá en Bauruco, en el Bauruco de Silvio Erasme Peña, de Emilio Erasme Peña, de Eurípides Erasme Peña, Don Gillo, y tanta gente buena que al servicio de la defensa nacional ha parido la provincia Bauruco. Homenaje a Silvio Erasme, a Emilín, a Don Gillo, a Pedro Caro, otra voz del periodismo dominicano, que siempre me decía en la histórica redacción del desaparecido periódico El Sol, me decía: Alex, tenemos que defender los árboles, tenemos que evitar la desaparición de los ríos, pero ocurre que si desaparecen los ríos, allá en Bauruco no habrá esos lugares hermosos, esos balnearios que forman parte del turismo de esos pueblos de Bauruco. Si no hay agua, pasarán trabajo las uvas de Galván. Si no hay agua, llegará la tristeza al laborioso pueblo de Duvergé, como las otras comunidades de la provincia Independencia. Hay definitivamente que ponerse los pantalones y pasar de las palabras a los hechos con la destrucción de la foresta, de los ríos, de las dunas de Baní, porque además, ¿de qué vale que el gobierno esté construyendo presas, acueductos, si los deforestadores destruyen la foresta ya en el río Mao, entre Mao y Santiago Rodríguez por adentro, cuando destruyen los alrededores de la presa de Monción y cuando vemos una mayor sedimentación de presas importantes del país? Hablando la verdad, y el periódico Primicias plantean que se lancen a las calles los sureños, los cibaeños, en jornadas patrióticas, allá en el este, en la frontera, en la costa norte, en el nordeste, en el Cibao, allá en el Pocito de Guayubín, allá en Juan Gómez, en Villa Vázquez, en Castañuelas, en las Matas de Santa Cruz, en Partido Bajabón, en Restauración y en toda la nación, para defender los ríos y la naturaleza. Me gustaría ver marchando en Baní a Miguel Franjul, al obispo Masalles. Me gustaría ver a Glovis Reyes, a Julito Furcal y al pueblo banilejo defendiendo sus dunas, como a los hijos de San José de las Matas, defendiendo el río Ámina, el río Yaque, el río Bao, todos los recursos naturales, el río Hinoa. Señores, no dejemos que la ocupación haitiana pacífica y la destrucción de la naturaleza y de los árboles entierren el mejor país de la bolita del mundo, que es la República Dominicana. Vámonos con un segmento positivo en este final de este día, luego de tantos temas conflictivos y que hay que fijar posición. Señores, saludamos que el Banco de Reservas, un banco en expansión, orgullo del pueblo dominicano, el Banco de los Dominicanos, acaba de recibir el premio de Global Finance por su gestión.
un merecido premio al Banco de Reservas, que por cierto tiene un mayor liderazgo, el Banco de Reserva, con una cartera privada que va en ascenso. Mucha gente cree que el Banco de Reserva, por ser un banco del Estado, solamente tiene que ver con operaciones del gobierno, pero cerca del 70% de las operaciones han aumentado con el sector privado de República Dominicana, y además en la gestión de Samuel Pereira, su administrador general, pues vemos un mayor contacto del banco con la sociedad dominicana. Vemos la oficina que recientemente aperturó en España, los planes para seguir expandiendo las operaciones del Banco de Reserva en Estados Unidos y otros puntos, pero además, cuando observamos que con solamente una medida de destinar 10.000 millones de pesos para la pignoración del arroz, vemos también el compromiso de liderazgo financiando el turismo de la República Dominicana, la participación en las ferias bancarias internacionales, en Fitur y otros eventos. Sumamente importante la agresividad empresarial del Banco de Reservas. Hoy conocemos de un convenio del Banco Interamericano BitLat y Nubi. Nubi es un programa ejemplar para recuperar y agregarle valor a los plásticos en República Dominicana, un modelo de economía circular, es decir, de la reutilización de las materias primas, como el plástico en este caso, pero que además la economía circular es amplia con recopilar el papel, pensar en industrializar los desperdicios sólidos, convertir en abono los desperdicios de alimentos. Hay muchas cosas en la economía circular y no hay dudas de que saludamos ese acuerdo del Banco Interamericano LAT y Nubi, firmado con la Asociación de Industrias de la República Dominicana, representada por Mario Pujol de Nubi, que es una iniciativa a la que se sumaron muchas empresas para respaldar el reciclaje industrial en el país. Que en el mes de mayo celebren nuevamente Construexpo, una feria de la construcción. Es un evento tradicional y hay que respaldarlo. Expo Construcción. Naturalmente, hablando de la industria de la construcción, este programa aboga, comenzamos hablando en el primer segmento, de derrotar la inflación con los precios de la canasta familiar, pero también hay que derrotar la inflación con los materiales que utiliza la industria de la construcción, cuyos precios no permiten ese dinamismo económico de la industria de la construcción, que apenas pudo crecer en el año 2022 en un porcentaje que me preocupa mucho, 0.6%, y que motivó al Banco Central a destinar más de 21.000 millones de pesos para vivienda y el sector construcción para dinamizarlo. Esa inflación en la industria de la construcción se la pone difícil al que quiera construir, al que no tenga una casa económica, y la inflación de la industria de la construcción más las altas tasas de interés complican los costos a esa industria tan necesaria como es la industria
de la construcción. Como guasdiano, en otro orden, me complace mucho ver a la Universidad Autónoma de Santo Domingo proponer al Estado un sistema de control y aprovechamiento del sargazo. Hay que hacerlo. Está afectando el sector eléctrico, las playas, el turismo, y queremos ver pronto ese sargazo convertido en abono para respaldar nuestras plantas en el país. En otro orden, quiero felicitar a mi gran amigo, hijo de la línea noroeste, fundador en Santiago de los Caballeros del desaparecido periódico El Sol, ex director financiero del periódico El Sol en Santo Domingo, que a partir del 8 de mayo de 1981, junto a Juan Bolívar Díaz y a un grupo de periodistas que se marcharon del desaparecido periódico El Sol, pues fundaron y salió por primera vez a la luz pública el 8 de mayo de 1981 el periódico El Nuevo Diario. El Nuevo Diario es una empresa periodística pluralista, moderna, abierta, con un gran contenido, y yo quiero, en nombre de Hablando la Verdad y del periódico Primicia, felicitar a Percio Maldonado, presidente director del Nuevo Diario, a su consejo de directores, a su directora ejecutiva Cosette Bonelli, a Luis Brito, jefe de redacción, a sus periodistas, al personal administrativo, a Percio Maldonado Bonelli, gerente general del Nuevo Diario, y también a los que circulan ese periódico, a quienes lo diagraman, a quienes lo imprimen, al personal de ese importante diario dominicano. También quiero resaltar la labor que desarrolló hasta que estuvo en esa empresa mi gran amiga Marta Camarena, quien administró durante décadas el periódico El Nuevo Diario. Quiero felicitar a un hombre de las operaciones del Nuevo Diario, de los más eficientes del país, Leónidas Ramírez. Ahí vemos los reconocimientos al personal encabezado por Percio Maldonado y por su hijo Percio Maldonado Bonelli, quienes están en los extremos, reconociendo a uno de los periodistas de ese importante medio de comunicación. Antes de finalizar en este programa, yo quiero decir que el país debe fortalecer los medios de comunicación, que es la ventana democrática con que cuentan los pueblos para defender la sociedad, para fortalecer la gobernabilidad, para que el pueblo se exprese libremente, para cuestionar los excesos del poder, para buscar el equilibrio democrático, para plantear una justa redistribución de las riquezas, pero también para permitir que los reporteros hagan sus trabajos en las calles, como también los comentaristas de televisión y los periodistas también hagan su labor en favor de la nación dominicana. El país debe sentirse orgulloso con los 42 años del Nuevo Diario. El país debe sentir orgullo con el nacimiento de Multimedios Su Mundo. El país debe sentir alegría con un nuevo periódico regional que editará a partir del 18 de junio el periódico Primicias para el Cibao, la costa norte y la línea noroeste. El país
debe sentir alegría con el fortalecimiento de los diarios tradicionales y los diarios gratuitos. El país tiene una democracia que hay que defender, pero también tienen los medios de comunicación la responsabilidad de enfrentar con energía a quienes son muy diferentes en la oposición a cuando están en los gobiernos. Me despido diciendo que muchos se emborrachan de poder, luego aterrizan cuando terminan los gobiernos, pero los medios de comunicación quedan como parte integrante de la sociedad. Mañana será otro día hablando la verdad. Su Mundo TV. Su Mundo TV. El nuevo multimedio democrático del país.